El título para hoy es Aprender a esperar. Para que ustedes tengan una idea, el profeta Habacuc era contemporáneo con el profeta Jeremías, que es de repente un poquito más conocido. Al profeta Jeremías, recuerda, se le llamaba el profeta llorón, era una forma como se le conocía. ¿Por qué? Por la forma como él se expresaba ante Dios. De hecho, a Jeremías le tocó ministrar en el reino del sur de Judá, en los días más oscuros de esa nación. Poco antes de que los babilonios llegaran, saquearan Jerusalén y se llevaran en cautiverio a la gente debido a la desobediencia. De hecho, ya él sabía que iba a ocurrir así. Habacuc, su nombre quiere decir uno que es abrazado o que abraza a otro. Y tiene un nombre propio, diríamos, porque apropiado, quiero decir. ¿Por qué? Porque es uno que alienta, uno que empuja, uno que de repente alguien que está en situaciones difíciles lo abraza para decirle: ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, juntos vamos a echarle ganas. No tú solo, sino los dos vamos a echarle ganas. El profeta Habacuc también estaba en Jerusalén, de hecho, en esos tiempos donde la situación estaba difícil. Una situación bastante complicada, llena de violencia. Había pleitos, había contiendas que se habían levantado en esos tiempos. Y también Habacuc era, si se quiere, parte de esa sociedad. Así que también él vio lo que estaba pasando en ese momento. No solamente Jeremías, sino también el profeta Habacuc. Y justamente teniendo como contexto esta escena en la cual se encontraba Judá, es que comienza este libro de Habacuc. Él comienza con un clamor o una protesta por la aparente inactividad de parte de Dios. Fíjense lo que dice. Ya tenemos en Habacuc capítulo 1. Muy bien. Versículo 1. Dice: la profecía que dio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc está encarando prácticamente a Dios, ¿lo ven? Por la situación que se estaba viviendo. Ahora entienden por qué estaba Habacuc diciendo esto. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Se parece a estos días? Que la justicia está media torcida. ¿Es cierto o no es cierto? No, casi por ahí va. Muchas veces algunos de nosotros se ha sentido de esta forma como se estaba sintiendo Habacuc. Hemos escuchado de alguna situación dura, un acto brutal tal vez, y parece que no hay venganza, que el fascineroso se salió con las suyas, que no hay justicia. Se ve como una injusticia, vamos a decir, de que nadie tome cartas en el asunto, que muchas veces son ignorados por las mismas autoridades. Y no sabe qué hacer, y a veces hasta se le ocurre tomar la justicia por sus propias manos, ¿no? Clamamos y decimos a Dios: ¿por qué dejaste que pase esto? ¿Por qué tuvo que suceder aquello? ¿Por qué pasó esto con mi hijo? ¿Por qué aquello con mi hija? ¿Por qué le sucedió esto a mi marido? Etcétera, etcétera, etcétera. Y no vemos la justicia. Lo mismo pasaba con Habacuc. Tenía esos sentimientos, y él comienza esta oración con una protesta. ¿Por qué? Porque le dice: Dios, tú eres indiferente al sufrimiento humano. Muchas veces decimos: Dios, ¿por qué a mí? No sé si a usted le ha pasado eso. No sé si usted ha mencionado y ha dicho eso. Pero hoy quiero que aprendamos algo importante respecto a cómo tenemos que aprender a esperar, porque ese es el título del día de hoy.
Hoy, por ejemplo, en día, vemos las noticias como Ucrania se está desangrando por la guerra que hay entre los prorrusos, los ucranianos, el ejército ucraniano, y los rusos que están atacando por el otro lado. Y no saben qué hacer. Y dentro de ese fuego cruzado, muchos cristianos tal vez están ahí diciendo: Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué nos has desamparado? Llevamos ya meses en esta situación y parece que no hay arreglo y parece que no hay una solución. O tal vez allí en el África, allí en Sierra Leona y Liberia, donde se ha levantado grandemente esta enfermedad del ébola y donde mueren gente todos los días a causa de este renacimiento del ébola. Y dentro de eso, estoy seguro que hay cristianos que dicen: ¿por qué mi familia está muriendo? ¿Por qué mi hijo tiene que morir? ¿Por qué no haces algo, Dios? Y la desesperación comienza a inundar el corazón, comienza a inundar la mente. ¿Por qué? Y a veces, muchas veces, ese por qué no tiene una respuesta. La profecía de Habacuc, por lo tanto, si usted se da cuenta, viendo esta perspectiva, es muy relevante para nuestros tiempos. Porque aún en nuestros tiempos todavía pasamos situaciones, circunstancias difíciles. Ahora, fíjense lo que dice después de que Habacuc dice: ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué sigue habiendo esta injusticia? Dios contesta inmediatamente, no lo deja confundido, no lo deja ahí sin saber qué hacer, sino Dios le contesta. Sigamos ahí, versículo 5, no se muevan de Habacuc, porque vamos a ir viendo todo Habacuc. Dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aún cuando se os contare, no lo creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Qué? ¿Qué está pasando, Dios? Te estoy orando para que puedas tú obrar a favor de la causa que te estoy pidiendo, y total que resulta que estás levantando a los caldeos. Dios le contestó a Habacuc, pero no en la forma que el profeta estaba esperando. Muchas veces Dios te contesta y no es precisamente de la forma que tú esperas. No estoy seguro realmente qué es lo que esperaba el profeta Habacuc, porque no lo dice. Probablemente él esperaba que Dios cambiara el corazón de las autoridades, de todos los que estaban en gobierno, de todos los que estaban en poder, que tenían un estatus ahí, de tal manera que pueda también cambiar la situación del país. De tal manera que al ser tornado su corazón puedan sentir compasión por la circunstancia, por el problema que estaba pasando la población. Sin embargo, la respuesta de Dios fue totalmente inesperada. No lo esperaba Habacuc de esa manera. Y muchas veces Dios trata con nosotros así. Nosotros estamos clamando por algo, estamos pidiendo algo, y Dios dice: a mí no me digas cómo tengo que hacer, yo lo voy a hacer a mi manera, porque yo soy soberano. Tú no me digas, tengo muchas formas de poder contestar. Muchas veces nosotros estamos clamando por algo que de repente nos está atormentando. Y hemos preparado exactamente la forma que queremos en que Dios pueda hacer algo a nuestro favor. Pero ¿sabe qué? Él ignora completamente nuestra fórmula. Y se pasa por alto todo lo que nosotros, la forma como le estamos diciendo. ¿Sabes qué? Hazlo de esta manera, hazlo así y hazlo más allá. Alguien me dice: ¿sabe qué? Quisiera que ore por mi familia. Pues yo estoy orando y la verdad no veo que pase nada. Cada vez lo veo peor. Y yo le digo: ¿pero quieres que verdaderamente Dios trate con tu familia? Se queda pensando y dice: bueno, fíjese, pero que lo trate con amor. Pues yo no le puedo decir a Dios: trátalo con amor. Tú quieres que se salve, y luego decir que lo trate como Él se le da la gana. Porque a veces eso tenemos nosotros. Señor, salva a mi hijo, pero sálvalo, pero con lazos de amor, con pétalos de rosas. No, dice el Señor: te voy a agarrar con las espinas para que sienta lo que es bueno. Pero a veces no queremos.
¿Sí entiende? Estoy hablando metafóricamente, desde luego. Pero es lo que no queremos. Dios va a hacerlo como Él quiera. Entiéndalo. Sea tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu abuelo, tu abuelito, tu vecino, tu amigo y hasta tu enemigo. Él lo puede salvar. Pero lo va a hacer en la forma que Él quiera. Hasta tu suegra lo puede salvar. ¿Por qué se ríe? ¿No lo puede salvar? Claro. Hermanos, a veces hay problemas que estamos atravesando, problemas difíciles que enfrentamos aún siendo creyentes, y cuando estamos orando pareciera o aparentemente Dios permanece inactivo y no pasa nada. Parece que estamos en una emergencia y Dios, bien, gracias, ahí en su trono de gloria. Cuando el profeta Habacuc es informado de parte de Dios qué es lo que él está haciendo, casi no lo puede creer. Dice, ¿cómo? Dios le dijo, yo estoy levantando una nación para juzgar a esta nación. Escuchad tu oración. ¿Saben cuál es la nación? Los caldeos, con todo su enorme ejército, están ahí esperando al borde y van a venir, porque yo los estoy usando a ellos, los voy a usar a ellos. Fíjense, el versículo 7, sigamos aquí, no se pierdan de Habacuc. Vamos a seguir. Porque esta es una respuesta a una oración, para que se dé cuenta que nosotros tenemos que saber esperar en Dios. Dice, formidable es y terrible, de ella misma posee su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. ¿Qué está haciendo Dios? Está describiendo a el ejército que iba a venir. Él está describiendo a los caldeos, cómo eran arrogantes, feroces, crueles, irresistibles. Estaba describiendo que nadie había podido hacerle frente. Y hay algo interesante. Versículo 10 dice, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, y se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén. ¿Saben lo que es terraplén? ¿Saben lo que es un terraplén? Bueno, no saben. Les explico rapidito. Terraplén aquí es que amontonan tierra, y esa era la forma como los caldeos inundaban. Cuando llegaban, había las ciudades amuralladas, ¿recuerdan? Que era para poder defenderse. Entonces no había cómo entrar. ¿Qué hacían? Juntaban mucha tierra, iban juntando tierra, y la amontonaban hasta llegar, ¿hasta dónde? Así es. Ese es un terraplén. Y por ahí subían. Esa era la forma como siempre ellos usaban, ¿no? Hacían pilas de tierra para construir una rampa que llegaba hasta la muralla, y de esa manera podían ellos invadirla. Y justamente eso era la técnica de los caldeos cuando ellos iban y tomaban a las ciudades amuralladas. Dios entiende cómo ellos actúan y Él lo describe en el versículo 11. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Es decir, yo los estoy usando, pero ellos dirán que la fuerza que tienen depende de su Dios, de su Diosito, de su mono, para que me entiendan, el buen mexicano. Qué descriptivo Dios ahí dando la respuesta. Está describiendo con mucha precisión, con mucho detalle, cómo era el instrumento que Él iba a usar. Pero lo que asombra a Habacuc es lo que Dios le dice: yo estoy haciendo esto. Yo lo estoy haciendo, yo estoy estimulando a los caldeos. Estos son mi gente, esta es mi respuesta a tu oración. Y yo me imagino que en ese momento Habacuc dijo: Señor, mejor no me hubieras escuchado mi oración. Sí, fue muy duro para Habacuc que Dios le diera esa respuesta. Él probablemente hubiera preferido que Dios se olvidara de ese pedido, de esa petición que había hecho. Él hubiera preferido que su oración no fuera contestada. Y pues casi parecía que se cumplía la ley, ¿cómo se llama? De Murphy, de que cuando algo va a ir mal, siempre puede ir a ver peor.
Y algo así parecía. Señor, la situación está mala, pero aparte, para remate, va a venir los caldeos, pues lo va a molar más. Ese es el pensamiento de Habacuc. Así lo estaba pensando. Como el hombre que se le dijo, anímate, las cosas podían ser peor. Bueno, yo he tratado de animarme, pero cada vez que me animo, va mucho más peor. Así que así se encontraba Habacuc. Es lo que ha pasado aquí en este momento. No sé si usted va percibiendo cómo se va desarrollando estos acontecimientos. Pero luego viene la próxima oración del profeta. Es una muestra de la perplejidad, de la inconsistencia de Dios. ¿Cómo es posible, Señor, que tú hagas esto? Ya vimos la primera oración, vayamos a la segunda, versículo 2. Vamos a ver una protesta de parte de Habacuc. Dice, ¿no eres tú el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Ahora sí, Habacuc está metido en problemas. Tiene un grave problema. Y esta vez no es con la inactividad de Dios, es con la inconsistencia de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo un Dios santo deja que esto suceda? Habacuc se asombra cómo Dios usa a gente atrevida, impía, degradada moralmente para castigar a alguien que es más justo. Porque es lo que estaba diciendo ahí. ¿Cómo es posible? El resto del capítulo 1, el profeta continúa comparando a los caldeos con un pescador codicioso que arrasa en el mar y recoge una red llena de pescados. Él ha cogido todo lo que necesita, pero no está satisfecho. Él tira una vez más la red y recoge más pescado y lo sigue amontonando hasta que se pudren con el sol. Pero es naturaleza de los caldeos. Es lo que está hablando a lo largo del capítulo 1, lo que resta. Ellos conquistan pueblo tras pueblo, gente tras gente. Nada se puede oponer a su camino. Y su pregunta final al Señor se encuentra en el versículo 17. ¿Vaciará por eso su red o tendrá piedad de matar gente continuamente? ¿Qué haces tú, hermano, cuando Dios no actúa de la forma que tú piensas que debe hacerlo? ¿Saben qué? Ese es uno de los problemas más duros que tiene el creyente. ¿Por qué? Porque a veces queremos que Dios obre de nuestra manera. ¿Sabes qué? A ver, se lo voy a poner más complicada, de acuerdo a lo que dice Habacuc. ¿Cómo reaccionarías tú que Dios usara a alguien que a ti no te gusta para corregirte? Que alguien que te cae gordo para que te corrija. Espéralo, porque va a venir. ¿Alguien puede decir amén? Diga ouch. Pero eso es lo que estaba pasando. Los caldeos, ustedes saben, no se llevaban con los judíos definitivamente. ¿Cómo es posible que el más impío, el más desagradable, venga a querer corregir al más justo? Porque ellos se querían más justos. Eran más justos desde luego. Pero Dios utiliza la forma que Él desea. Encontré una cita de Oswald Chambers hablando de los creyentes. Fíjense lo que dijo. Si un día, hablando de los creyentes, de nosotros, si un día vamos a ser hechos en vino, tendremos que ser machacados. No se pueden beber uvas. Las uvas se vuelven vino solo cuando han sido apretadas. Dios nunca podrá hacernos vino a nosotros si nos oponemos a los dedos que Él usa para poder pisotearnos. Cuando Él está usando a alguien que no nos gusta, o alguna serie de circunstancias que decimos que nunca nos vamos a someter y le estamos objetando, ¿sabe qué? Nosotros vamos a tener serios problemas. Serios problemas. ¿Sabe qué? Nunca nosotros tenemos que escoger la escena de nuestro propio martirio, si se quiere decir así. De la prueba por la que vamos a pasar. Señor, pon esta pruebita. No, tú no puedes escoger la prueba por la que vas a pasar.
si alguna vez vamos a hacer vino para tomar, tenemos que ser pisoteados antes de ser vino. No se pueden beber las uvas. ¿Sí me entienden? Las uvas se convierten en vino solamente cuando han sido pisadas, cuando han sido exprimidas. Y le sacan hasta la última gota. Es lo que vamos a hacer. Habacuc tiene que enfrentarse al hecho de que Dios sabe más acerca del problema que de lo que él mismo está sabiendo. Para él se trata simplemente de un problema de injusticia gubernamental. Pero Dios dice, no solamente es eso. Es mucho más complicado que lo que tú estás mirando. Es mucho más complicado que lo que tú piensas que es. Dios dijo que él tenía que traer una nación amargada, apresurada, un grupo demasiado cruel, despiadado, que iba a destruir todo por completo, a lo largo y ancho de la nación. Habacuc lo miraba como un problema sencillo, pero Dios, que conoce todo, lo veía como un problema que él iba a tomar en sus manos para traer solución. Y él sabía la mejor forma de traer la solución. Pero luego que hay ese contraste, Habacuc hace algo muy sabio que deberíamos nosotros considerarlo. Vamos al capítulo 2, versículo 1 de Habacuc. Sobre mi guarda estaré. Fíjense, después de haber sido confrontado y todo, ahora sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja, o tocante a mi pregunta, quiere decir. Cuando te enfrentas a un problema en tu vida, que no entiendes lo que Dios está haciendo, no hagas lo que muchos hacen. He tratado de poner mi fe y no funciona. He hecho ayuno, 40 días de ayuno con propósito y tampoco funciona. He orado, pero Dios no me responde. He clamado, pero parece que Dios no me escucha. ¿Ha escuchado gente así? Tal vez usted haya sido uno de ellos. La gente que dice esas cosas, lo que pasa es que realmente no están entendiendo, no tienen una comprensión de lo que Dios está haciendo. No entienden. Lo que están diciendo es que yo oro, pero Dios no me escucha. Están diciendo Dios es un mentiroso. ¿Sabe qué? Yo clamo, pero ¿sabe qué? Yo creo que ese Dios no es real porque ni siquiera lo he visto. Comienza su fe a tambalear. Lo que están diciendo es que Dios no es fiel a sus propias promesas. Eso, Dios es un mentiroso. Pero sabemos por su palabra que Dios no puede ser infiel a su palabra. Él ha dicho, yo estaré con vosotros hasta el fin. Y Él jamás cambia su palabra. Aunque nosotros no veamos nada, aunque no percibamos la respuesta de Dios, Él está trabajando a nuestro favor, a favor de sus hijos. El problema no es de Dios. Aunque muchas veces nosotros le echamos la culpa, el problema somos nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a entender cómo es que Dios funciona, cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios responde. Somos tan ignorantes porque vemos tan poco. Entendemos una fracción mínima, una micra. O sea, usted ni siquiera tiene idea de que es una micra. Imperceptible. Del conocimiento, de lo que es el problema real. Muchas veces dicen, yo tengo este problema, o mi familia, no, tú no ves todo. Dios a veces tiene que obrar de manera diferente, fuerte. ¿Por qué? Porque no es una situación simple. Es más compleja de lo que usted y yo a veces podemos comprender. Y en esas circunstancias, hermanos, tenemos nosotros que tener la sabiduría para hacer lo que Habacuc hizo. ¿Sabe qué hizo? Esperar lo que Dios va a decir. Esperar porque Él tiene la última palabra, pero también la primera. Esperar en Dios. Y cuando Dios no dice nada, no tenemos que tomar ninguna
una decisión. Cuando Dios nos dice, avanza, no, ¿para qué vamos a avanzar? Tenemos que esperar en Dios. Muchas veces estamos orando, estamos intercediendo, llorando, clamando, haciendo tanto a favor de una petición específica. Y a veces Dios no nos ha dicho nada y comenzamos a movernos porque queremos ayudarle a Dios para que nos dé la respuesta. Y muchas veces podemos ser como Sara, que intentó, que a pesar que Dios le había hablado que le iba a dar un hijo, intentó ayudarle. Y fue lo peor. Miren, ellos lo hicieron una vez, pero las consecuencias siguen hasta el día de hoy. No intentes ayudarle a Dios, Él es suficiente. Sara le dijo, ¿sabes qué? Yo ya estoy vieja, tú estás viejo, ya, pues imagínate, los dos viejos no servimos para procrear ningún hijo. Así que mejor, ¿por qué no te acuestas con mi sierva Agar? Y ella va a dar a luz, y cuando dé a luz lo tendré en mis brazos y será mi hijo. Lo imposible es posible para Dios. El Dios que servimos es un Dios de imposibles. Quisieron darle una manita a Dios, quisieron ayudarle a Dios. Dios no había dicho eso. Luego vino el hijo verdadero, el hijo que nació de Sara. ¿Y qué tuvo que hacer con Ismael y Agar? Despedirlos. De ahí vienen todos los rebeldes, todos los musulmanes. Fíjense cómo están ahora. Díganme. ¿Se da cuenta? El tratar de ayudarle a Dios. Jamás intente ayudarle a Dios. Si va a poner algo en las manos de Dios, déjalo que Dios obre como Él quiera. Cuando Dios comienza a obrar, tampoco intente interponerse. No. Señor, termina tu trato con Él. O con ella. Termínalo. Señor, mira, ten misericordia de mí, porque no sé qué, que no sé cuánto. No, Señor, termina tu trato con Él para que verdaderamente se arrepienta. Que verdaderamente sea salvo, verdaderamente sea salva. No interferir, Señor, dame la capacidad de comprender lo que tú estás haciendo ahí. Eso es todo. Saber esperar en Dios. Hermanos, si nosotros le preguntamos, Dios nos va a ayudar a entender algo que tal vez por lo que estamos pasando, por lo que estamos atravesando. Y eso es lo que hizo Habacuc, porque él esperó, ¿qué cosa? Él esperó una respuesta. Ahora, Jesús nos anima de esta manera, enseñando acerca de la oración. Él dijo que había 3 niveles de oración. No dijo son 3 niveles, pero cuando leemos vamos a darnos cuenta. Dice, pedid, ¿y qué? Y se verá. Dios te concede a veces las cosas inmediatamente, pero siempre lo hace cuando Él lo desea hacer. Pero hay a veces que no te da de inmediato. Normalmente te da casi de inmediato, ¿sabe a quién? Normalmente a los nuevos. Casi siempre esas respuestas inmediatas, no digo siempre, digo casi siempre, son los hermanos nuevos. Pero no siempre. Después, la segunda es buscar y hallaréis. ¿Qué cosa? La respuesta. Vas a hallar la respuesta. Señor, ¿por qué no está pasando? A ver, busca, vas a hallar la respuesta. Y tercero, si la respuesta se atrasa, vuelve a tocar. Toca nuevamente. Y si se sigue demorando, sigue tocando. Y si se sigue demorando, vuelve a tocar, sea insistente. ¿Qué significa? Ora una, y otra, y otra, y otra vez. Y pide a Dios que te explique, por favor, Señor, yo no aguanto más. ¿Qué tú estás haciendo? Para que yo no siga así como estoy. Sobre mi guarda estaré. ¿Sí? Es lo que está diciendo Habacuc. ¿Qué significa eso? Voy a esperar. Eso es. La respuesta, lo que está diciendo Habacuc ahí es voy a esperar. Ahora Dios contesta usualmente de 3 maneras. ¿Cuántos quieren escuchar la respuesta de Dios? ¿Sí? Bueno, le voy a decir cómo contesta Dios.
Porque a veces quiere que caiga relámpagos, trueno, wow, y para que Dios conteste. Para aprender cómo usted. ¿Cuántos quieren aprender cómo contesta Dios? ¿Sí? Ah, bueno. Es el dicho que contesta ¿de cuántas maneras? De 3. La más común, Él contesta a través de su palabra, de su propia palabra. Esto es importante, por eso que nosotros podamos leer la palabra de Dios, especialmente cuando estás atribulado, cuando estás confundido, cuando no sabes la forma que Él está actuando. A menudo tú comienzas a leer cuando de pronto viene como una luz y dices, wow, no había entendido este versículo así, lo he leído 20 veces o 30 veces o 50 veces, pero ahora lo veo claro y ahora entiendo que la situación por la que estoy pasando se debe a esto, a esto, a esto. Es más, Dios también está haciendo algo a mi favor. Y acá me muestra que está haciendo esto, aquello y lo otro. Entonces, cuando tú quieres una respuesta de Dios, ¿qué tienes que hacer? Leer la palabra. Pues, como ya no les gustó, miren. Pero es una de las formas que Dios contesta, leyendo la palabra. Es decir, a partir de ahora, cuando usted tenga una petición ante la presencia del Señor, ¿qué tiene que hacer? Leer la palabra. Tal vez así pueda llegar la respuesta. Hay otra forma. Otra de las maneras en que viene la respuesta es cuando estás oyendo el mensaje. Estás atento al mensaje, no distraído, no haciendo tus quehaceres, no pensando en cosas vagas. Estás atento al mensaje. Cuando de pronto la persona que está exponiendo la palabra menciona un versículo, menciona algo respecto a lo que tú estás. ¡Wow! Mira, Dios me respondió. ¿Cuántos han salido así? ¡Wow! Dios me respondió lo que yo estaba queriendo. ¿No? Entonces, esa es otra manera en que Dios puede contestar. Y ese versículo muchas veces trata justamente del asunto que tú has puesto ante la presencia del Señor. Así que esa es otra manera en que Dios pueda contestar. Dios nos ha dado su palabra para que nosotros podamos entender cómo Él actúa, cómo Él obra en nuestras circunstancias. Y la tercera forma es, a veces Dios contesta directamente a nuestro espíritu. A veces sentimos como una presión interna que lleva a cierta dirección, llega a una convicción de algo y se queda y no podemos deshacernos de ella y está allí. Tenemos eso que, wow, es que Dios me trajo la respuesta. Ahora, tenemos que tener cuidado también ahí. ¿Por qué? Porque en este punto el enemigo puede falsificar la voz y la mente de Dios. ¿Cómo? Sí, recuerden que el enemigo es imitador. Entonces hay que tener cuidado. Pero la voz del enemigo, ¿sabe qué? De alguna manera siempre está regañando, siempre te quiere hacer sentir culpable, siempre te quiere deteriorar tu vida espiritual. Pero la voz de Dios te habla suavemente y persistentemente. Ahora, si lo que Dios te está hablando va de acuerdo a su palabra, entonces es la voz de Dios. Si lo que te habla no va de acuerdo a su palabra, esa no es la voz de Dios, porque jamás Dios se va a contradecir. ¿Entienden eso? Entonces, una forma de poder discernir si Dios te está hablando o no, es que contrastes lo que Dios te está diciendo con su palabra. Siempre. Entonces, ¿cómo vas a saber si es su palabra? Pues hay que leerlo. ¿Se dan cuenta? Para poder contrastar que Dios te está hablando, ¿no? Si va de acuerdo a la palabra de Dios, entonces es el Espíritu Santo que te está guiando. En Romanos 8, Pablo dice que aquellos que son dirigidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Totalmente. Entonces, consecuentemente, nosotros, como hijos de Dios, siempre vamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo.
Por lo tanto, nosotros podemos ser dirigidos basándonos en esto que les estoy explicando. Ahora, algo parecido pasa en otros momentos. Dios nos dirige a través de las circunstancias que nos pasan. No, que yo quiero ese trabajo, que no sé qué y que no sé cuánto, porque es una bendición que me viene del cielo, porque voy a ganar más lana y no sé qué y no sé cuánto. Y ¿sabes qué? Y tienes todos para entrar cuando de pronto se cierra la puerta. ¡Ay, pero Señor! ¿Por qué? Porque a mí se me dio la santa gana, te dice el Señor. ¿Y qué le vas a hacer? Hazle como quieras, te dice. Porque también habla mexicano el Señor. Dios nos habla a través de las circunstancias que nos pasan. Hay puertas que parece que están de par en par. Cuando vamos, ¡pum!, nos damos que la puerta está cerrada. Dios está hablando, eso no es para ti. Detente. No importa lo mucho que tú intentes, no importa lo mucho que tú tengas la recomendación del gerente general, hasta del dueño, la puerta lo cerró Dios y punto. Es Dios obrando, cerrando puertas, pero abriéndote otras por donde quiere que tú te conduzcas. Ese es Dios. Y te empuja de esa dirección, te va como encorralando y te lleva hacia donde Dios quiere guiarte. A menudo esa es otra de las formas en que Dios también contesta las oraciones que nosotros ponemos. Y muchas veces nos lleva a donde nosotros no queremos. Señor, pero si ahí iba a ganar tanta lana, mira, ¿por qué me trajiste aquí? Para que aprendas a ser humilde. Pero también sucede lo contrario. Algunos creen que porque no tienen estudios, Dios no los puede bendecir más o no pueden obtener un mejor empleo. Claro que sí. Yo tuve la oportunidad de conocer allá en los Estados Unidos, donde yo trabajaba, entraban ganando $8 la hora. Todos los que entraban trabajando ahí. Cuando entrabas, $8. Lo más que subían, llegaban a 15. Pero había un hermano, ya mayor de edad, ni siquiera había estudiado. Tenía primaria con las justas. ¿Sabe cuánto ganaba? ¿Cuánto cree? $25 la hora. Ese es el Dios que servimos. Ahora, usted no va a decir, ¡ay, entonces soy hijo de un rey, entonces voy a ganar! No. Dios conoce el corazón. Pero no te sientes en tu laurel y digas, no, pues como yo soy un inútil, no estudié, ay, comienzas a renegar a tu papá porque no te dio estudios, y de tu mamá porque no sé qué, que no sé cuánto. Ya, ¿cuánto estás amolado? No, gracias Señor, que nos ha dado la vida, me da una salvación que es lo más grande. Tal vez no tuve grandes estudios, pero sé que en tus manos voy a hacer grandes cosas. Busca el trabajo. Dios te va a bendecir. Pero tienes que someterte a su voluntad. Dios, conociendo el corazón, algunos que están de repente en la posición más baja los eleva. Y a otros que están arriba los baja también para que pisen tierra. Porque ya se son un poquito, ya como que ya están pisando ya puro, ¿verdad? Rositas así, pétalos de rosas, y se sienten en las nubes, ¿verdad? Y el Señor ¡pum!, los baja para que aterricen bien, ¿no? Hermanos, Dios nos promete que nos va a contestar. ¿Cómo? Como Él desea. Él no nos va a dejar huérfanos. Él no nos va a abandonar en la ignorancia. Recuerda lo que dice Santiago: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, quien va a dar generosamente, sin reproches. Pero hay que pedirle. Y eso es lo que hizo Habacuc. Fíjense ahora en el versículo 2. Dice, y Jehová me respondió. O sea, no se quedó así en intriga, porque no es nuestro Dios. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. En otras palabras, Dios mismo se le iba a revelar a Habacuc en una visión asombrosa que está registrada en el capítulo 3. Él le dice a Habacuc que lo escriba, ¿para qué? Para que sea claro, para que todo aquel que lo lea corra ¿a qué? A la obediencia. Entonces le dice Dios en el versículo 3, todavía estamos en el 2, capítulo 2, dice, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, aunque la respuesta de Dios tarde, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. ¿Qué dice? Espéralo.
Pero eso es lo que menos tiene el ser humano, esperar. Todo lo quiere rápido. Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Es la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Espera. Espera. También prueba tu paciencia. También prueba tu fe. Prueba tu constancia. Prueba tu perseverancia. Esta es una de las palabras más difíciles de aceptar de toda la Biblia. Yo puedo hacer mis ayunos, puedo hacer todo, pero esperar, ay Señor, eso cuesta. ¿A cuánto les cuesta? ¿No les cuesta? Nuestros espíritus impacientes quieren respuestas. ¿Para cuándo? ¡Para ayer! Se parecen a un señor que conozco. ¿Para cuándo lo quiere? ¡Para ayer ya lo hubiera dicho! Pues me hubiera dicho anteayer, ¿eh? Pero así es el ser humano. ¿Es cierto o no? A veces pensamos como que Dios es un tipo de servicio a la recámara, ¿no? Allí en el hotel, que está llamando, ordena por teléfono, mira, ¿sabe qué? Quiero esto, y tiene que llegar de inmediato, máximo media hora, si no me molesto y me quejo, ¿verdad? Y así pensamos a veces que es Dios. De inmediato, ahora mismo. Por eso que declaran, porque son impacientes, no saben esperar, ¿se da cuenta? Por eso que declaran, por eso que decretan, por eso son impacientes, no saben esperar. Él está obrando, hermanos. Dios está obrando con propósitos asombrosos, mucho más lejos de lo que nosotros sabemos, mucho más lejos de lo que nosotros percibimos. Nosotros no vemos la complejidad de nuestras vidas, Él las conoce. Todo. Dígame, ¿quién sabe cuántos cabellos tiene usted? Nadie sabe. Y Dios sabe todos. ¿Cuántos tiene cada uno de nosotros? Ni eso sabemos, imagínense. Mucho menos vamos a saber toda la complejidad del ser humano. Mucho menos nosotros, sino del familiar o la persona por la que estamos intercediendo. Hermanos, nosotros muchas veces pasamos por alto de que no nos damos cuenta o nos hacemos a veces que lo que nosotros hacemos afectan a otros, y eso a la vez a otros, y eso a la vez a otros, y eso a la vez a otros. Hay gente amargada y renegada y dice, no vayas a esa iglesia, que no sé qué, que no sé cuánto. Ojo, no creen que está haciendo daño a la iglesia, está haciendo daño a la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque de ahí esa persona no va a decir a uno, va a decir a dos o a tres. Y esos tres van a seguir diciendo, pobrecitos, yo no quisiera estar en sus zapatos de esa gente. Pero es lo que dice. No se están dando cuenta. O sea, su mente es tan corta, hermanos. Todo se va a resolver, pero todo tiene su tiempo, y el tiempo perfecto es el tiempo de Dios. Él está obrando, Él así lo dice. Él nunca se disculpa por decir, estoy tomando demasiado tiempo, mira, lo siento mucho que me atrasé. Jamás va a escuchar eso de parte de Dios. Él siempre responderá a tiempo. El único que te dice es, espera. La primera cosa que el profeta aprende como parte de la respuesta de Dios es que los retrasos de él no son negaciones. No le está diciendo no. Cuando él está diciendo espera, no está diciendo no, está diciendo espera. ¿Cuántos entienden eso? ¿Están entendiendo eso, hermanos? Eso es tremendo, eso es maravilloso, poder llegar a ese entendimiento. Si se atrasa la respuesta, no es porque Dios está tan ocupado que no lo puede hacer, no. Él está trabajando, pero también está trabajando en tu vida, en algún área. Pues dice, espera, espera. Eso fue lo primero que aprendió Habacuc. Ahora, de hecho, existe un gran aprendizaje en el proceso de esperar. Desarrolla nuestra paciencia. Hay que aprender a esperar. En segundo lugar, lo que aprendió fue aún mayor. Mira el versículo 4, 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ese es uno de los versículos más importantes en toda la Biblia.
E incluso es citado ahí en el Nuevo Testamento, ahí en Romanos, en Gálatas y en Hebreos, como el verso clave de la vida cristiana, especialmente la última parte: el justo por la fe vivirá. Estas palabras, hermanos, tomaron un significado tremendo en el corazón de Martín Lutero. Cuando él todavía era sacerdote, ¿sí se acuerdan de Martín Lutero, verdad? Cuando él todavía era sacerdote, era un monje, dice que en una oportunidad él estuvo de rodillas haciendo su camino por las escaleras santas de Roma, como así lo llamaban, ¿verdad? Entonces, él estaba supuesto a subir por ahí, porque supuestamente por ahí bajó el cuerpo del Señor, fue bajado ahí a la cruz. Entonces, cuando este verso intersecta su mente, el hombre que vive por fe es justo. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si a mí me enseñaron otra cosa, yo, de verdad, yo estoy hambriento de la justicia, por eso que yo hago tantas obras, por eso es que yo doy limosnas, por eso es que tengo un buen comportamiento, por eso que hago mis penitencias, por eso que me maltrato a mi cuerpo, a sí mismo. Si estuviera en estos tiempos, diría, por eso que me voy subiendo todas las escaleras hasta allá, hasta el cerro, ¿verdad? No hay acá en el cerro de las Mitras, no hay nada, ¿no? Pero, por ejemplo, casi todos los cerros tienen ahí arriba un mono que ni se mueve. ¿Quién sube por todas las escaleras? Esta vez que me fui a Parras había uno ahí, el Santo Madero, dice. Entonces subí y digo, ¿por qué voy a perder tiempo? Y cuando estaban dándonos el tour, decía, mire, acá, está abierto para que puedan subir de martes a... No, de jueves hasta martes, el miércoles no, porque el santo descansa. Pues, gracias que nuestro Dios no descansa, trabaja las 24 horas a nuestro favor. Los 365 días, no tiene descanso, no tiene festivo, no tiene feriados. Ese es nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. ¿Alguien se regocija en eso? Lutero, hambriento de justicia, trató de obtenerla a como dé lugar. Pero cuando estas palabras intersectan su mente, el justo por la fe vivirá, ¿sabe qué él hizo? Ya no estaba de rodillas, se levanta y dice, ¿sabe qué? ¿Pero por qué sigo haciendo esto? Y se regresa a Alemania. Al regresarse a Alemania, ahí empieza la Reforma Protestante, basada justamente en este versículo. Es interesante que ahí en Romanos, en Gálatas y en Hebreos existe un tipo de comentario respecto a este versículo. Romanos, por ejemplo, enfatiza lo que quiere decir justo. Ahí nos dice que la justicia de Cristo es impartida a todos nosotros como regalo de Dios. Y esa justicia es dada a nosotros, no lo ganamos por nuestras obras, lo hacemos o lo obtenemos en el momento que nos arrepentimos y que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. En ese momento tenemos la justicia de parte de Dios. Gratuito. Después la palabra vivirá, que es la otra palabra importante, es interpretada en el capítulo 5 de Gálatas, el gran capítulo de la vida en el Espíritu. ¿Qué quiere decir vivir? Pues quiere decir caminar en amor, caminar en alegría, en paz y controlado por el Espíritu Santo. Con dominio propio, con fe, con humildad. Eso quiere decir vivir. Luego la palabra por fe nos habla ahí en Hebreos. ¿Recuerdan la gran carta de la fe? ¿Qué quiere decir tener fe? Quiere decir confiar en el Dios invisible, que Él está obrando a pesar de las apariencias adversas. Porque a veces están adversas las apariencias. Estamos orando y peor. Si estoy orando por mi esposo, que era un borracho, ahora es el doble. Ya no es borracho, también es mujeriego. Pues ahí parece que va peor. Mientras más oro, más... No, Señor, mejor. Algunos saben qué dicen. Mejor dejo de orar, porque antes cuando no oraba era mejor. Ahora estoy orando y se vuelve bien peor. Lo que no entienden es que Dios está trabajando. Lo que Dios no entiende, y eso es lo que usted tiene que entender, hermano, que a pesar que no vean nada,
usted siga confiando en el Señor. Esto, hermanos, es uno de los versículos más grandiosos de la Biblia, y Dios se lo dio al profeta Habacuc. En contraste, le dijo a Habacuc: aquel que su alma no es recta caerá. La palabra recta, ¿saben qué? No es recta, significa inflado. Es decir, aquel hombre que es orgulloso, arrogante, que se cree la última Coca-Cola del desierto, va a caer por su propia arrogancia. El hombre que piensa que tiene lo suficiente para vivir, que puede vivir por sus habilidades, por su capacidad, por su ingenio, por su educación, por sus propias fuerzas, etc., parece próspero, pero ¿sabe qué? Somos recordados que él va a caer. ¿Qué está diciendo la Biblia? Es lo que dice la palabra de Dios. Así que el orgulloso se va a destrozar, pero el que tiene fe tiene el poder para poder vivir. Hermanos, no solamente va a salir victorioso, sino que te vivirá por su fe. Esta es la gran lección que tenemos que aprender de este libro. Y eso nos lleva a la tercera oración. Ya vimos dos oraciones en la otra. Una oración en el capítulo 1, otra oración en el segundo capítulo, y ahora vamos a la tercera oración. La oración de fe, capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Lo que está diciendo Habacuc es: Señor, yo sé, ahora entiendo lo que tú vas a hacer y lo que tienes que hacer. No voy a discutirlo más, pero ayúdame en este proceso. Y en la ira, acuérdate de tu misericordia. Este es el clamor de un corazón humilde, que reconoce quién es Dios. Señor, cualquier cosa que vaya a presentar, por más dura que sea, ¿sabe qué? Yo sé que vas a ir juntamente conmigo a través de todo este proceso. Es lo que está diciendo el profeta Habacuc. Yo sé que tú estás conmigo. Y después continúa esta descripción magnífica de la grandeza de Dios. Es un poema hermoso. Desde el capítulo, versículo 3 hasta el 15 habla de toda la descripción, para finalmente ver la reacción de Habacuc en el versículo 16. Podría hablarle del 3 hasta el 15, pero es bastante extenso y habría mucho que hablar. Pero quiero saltarme hasta el versículo 16. Oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. ¿Saben qué, hermanos? Lo que acabamos de leer en este versículo 16 es lo más cerca que se puede ver en el Antiguo Testamento a la oración de agonía de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el jardín de Getsemaní. No sé si ustedes percibieron esto. Es donde ahora Habacuc se siente, ahí, en el dolor, en la soledad. Él ve que el juicio de Dios es inevitable, que Dios debe hacer su trabajo, pero Habacuc está contento ahora. ¿Por qué? Porque sabe que Dios lo va a sostener a través de esta situación. Lo va a afirmar, le va a llevar seguro a través de todo el trayecto hacia el otro lado, y cruzarán el río juntamente. No más estará solo. Nunca ha estado solo, pero ahora él lo comprende. Ahora él lo entiende, que no está solo. Por lo tanto, viene una resolución final del corazón del profeta. Y es lo que está diciendo en el versículo 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutas, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, es decir, no había nada, Señor, aunque me falte todo, con todo yo me alegraré en Jehová. Fíjense el resultado. Con todo yo me alegraré en Jehová. No dice yo me agüitaré, dice yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. ¿Saben qué demuestra esta parte? Aquí lo que está demostrando el profeta es madurez espiritual. Que cuando vamos a pasar ese lugar, porque vamos a pasar en algún momento, que podamos decir, Señor, yo veo que esta prueba no puede ser evitada, que se viene contra mí o contra mi familia. Sé que tú lo has escogido para mí,
Y yo necesito pasar por esta prueba, pero te doy gracias que no importa lo que pase, tú has prometido estar conmigo, que me vas a ayudar. Yo sé que esta prueba no se va a ir fuera de tus límites, de los que tú ya les has puesto. Dios te manda la prueba, pero le ha puesto un límite. Él pone los límites hasta dónde va a ser la prueba. Y la prueba no va a superar al poder de Dios, ni va a superar tu resistencia si te has agarrado firme de la mano del Señor. Yo sé, Señor, que esta prueba viene de tu corazón amoroso y que va a completar algo bueno en mi vida, aunque yo no lo entienda. Pero de acuerdo a tu palabra, eso es lo que yo comprendo. Y yo sé que tú vas a ser mi fortaleza a través de todo este caminar, a través de todo este momento de oscuridad. Y entonces yo podré decir, yo iré como el ciervo sube a la montaña, saltando con fuerza y con poder. Como dice el versículo 19, en la parte B, el cual pondrá mis pies como de siervas y me hará andar sobre mis alturas. Hermanos, esa es una de las formas más extraordinarias de expresarse de una fe real y genuina, de una fe verdadera. Seguramente, con toda seguridad, en algún momento de nuestra existencia, ahí estaremos. Dios nos traerá a ese momento. Unos más adelante, unos antes y otros después. Pero todos pasaremos algunas circunstancias. Cuando todo nos sea quitado, pero Dios permanece fiel. Pero Dios permanece fiel. En una oportunidad estaba orando y yo le dije, Señor, me podrás quitar cualquier cosa, pero yo te suplico, nunca quites tu unción, que nunca quites tu Espíritu Santo dentro de mí, tu presencia extraordinaria, tu gloria en mi vida. Estaba en los Estados Unidos. Yo no fui por trabajo porque me faltaba trabajo, tenía un negocio allá en Perú. Pero en uno de esos tiempos que estaba orando al Señor, le dije, esa fue una de mis oraciones. Pasó un tiempo, no recuerdo cuánto exactamente. Pero un día yo voy, abro el refrigerador para comer habitualmente y me encuentro que no había nada. Y estaba en el país de las oportunidades. En el país donde toda la gente se hace rico, donde todo el mundo tiene. Y comencé a hablar con el Señor. Le dije, Señor, tú me conoces. Tú conoces mi corazón. Tú conoces mi vida. Ante ti no hay nada oculto. Te sirvo con integridad. Te sirvo con sacrificio. Me esfuerzo al máximo, Señor. O sea, yo era consciente de lo que estaba diciendo. O sea, cada uno sabe cómo está delante de Dios. Y yo sabía que cuál era mi testimonio delante del Señor. Y yo le hablaba y le decía, Señor, y mira, el refrigerador no tiene nada. No tiene nada, Señor. Mientras mira aquel que ni te sirven bien. Tienen una buena casa, tienen un buen coche, tienen su refrigerador que está sobreabundando, su alacena, ya no hay dónde poner cosas. Y mira, no tengo nada, Señor. Y viene Dios y la voz del Espíritu Santo me habla y me dice, sí, es verdad, no tienes nada, pero jamás te ha apartado mi presencia en tu vida. Nos puede faltar cualquier cosa, pero jamás la presencia de Dios en nuestras vidas. Es la fidelidad de Dios la que produce en nosotros que nuestros corazones estén fortalecidos y firmes. Cuídate de eso. Te puede faltar cualquier cosa. Todas las cosas son temporales.
pero las cosas que Dios otorga son eternas. ¿Estás listo para esperar? ¿O quieres exigirle a Dios una respuesta inmediata? Vemos como el profeta empieza. Pero luego de llegar a un entendimiento, ahora él aprendió a esperar. Y por eso, con mucha firmeza y con mucha seguridad, él puede decir, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. A veces pasan algunas circunstancias en la casa que en lugar de alabar a Jehová, lo primero que hace es reclamar a Dios, lo cual demuestra un desconocimiento de quién es Dios. Dios es Dios por lo que te da y aún por lo que no te da. Él sigue estando en su trono de gloria. Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo merecedor de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza, de todo loor a Él y solamente a Él.